quizás no nos resulten tan novedosos, pero lo son. Entonces vamos a empezar hablando de Hans Richter. ¿Me puedes poner la lámina, Rosy? Sí, Sí, está allí, está está en allí, está en pantalla. pantalla. ¿La ves? ¿La ves? No, la próxima, la que tiene... Ah, la tengo que... Disculpen, No, disculpa, Rosa, no te me preocupes. confundí. Este señor es alemán y se nacionaliza eventualmente estadounidense. Su gran tendencia fue abrazar el dadaísmo, ¿no? Él no empieza con el dadaísmo. El dadaísmo, como ustedes saben, es una tendencia que nace en Suiza y que es una reacción a la Primera Guerra Mundial y al nacionalismo. Los dadaístas pensaban que el nacionalismo era la fuente de el motivo de la Primera Guerra Mundial. Y entonces lo consideraban más bien como un movimiento, como un estado de ánimo, más que como una propuesta artística determinada. Y de hecho van a haber muchas actividades, casi todas sin sentido, porque lo que hacen es ironizar, ridiculizar las tendencias de arte vigentes. En ese sentido, era... adelante, hola. Hay puestos acá adelante también, si quieren. Ironizaba y ridiculizaban las manifestaciones de arte que estaban en acto, pues, ¿no? Y renunciaron todos a cualquier tipo de técnica tradicional. Había una especie de rechazo por todo lo que podía implicar el arte previo a las vanguardias. Este señor, por supuesto, va a ser influenciado por todas esas tendencias antes del dadaísmo, ¿no? Por el cubismo, por el futurismo, por el expresionismo, más que por el constructivismo, que las cuatro tendencias, cubismo, futurismo, constructivismo y expresionismo, van a ser parte de las fuentes donde él va a inspirarse inicialmente. Pero este señor es sumamente versátil, este pintor, y él va a tener que ver con las artes escénicas, con el teatro, con la poesía, con la fotografía, con la pintura, con la escultura y también con el collage. Esta gente, los dadaístas, se burlaban de cualquier actitud nacionalista y materialista también, ¿no? Y ejercieron una influencia en muchas ciudades del momento, aunque nace en Zúrich. El movimiento dadaísta termina en lo que entra el surrealismo en escena, pero sus ideas permanecen vigentes en todo el arte que lo va a seguir. Como es cineasta, hizo 3 películas, y una se llama Ritmo 21, Ritmo 23, una del año 21, otra del 23, y Fantasma antes del desayuno. Los nazis destruyeron la versión de estas imágenes y se perdieron, pero hay algunos retazos que de alguna forma han sobrevivido en algunos fotogramas, en algunas imágenes. Primero se conecta con el grupo de Kandinsky y de Mark, ¿no? El primer grupo colorista, sobre todo rusos, y después lo que es interesante de este hombre es que él no va a poder volver a Alemania y va a terminar yéndose para Estados Unidos, pero él sentía que un artista tenía que ser políticamente activo, que tenía que apoyar la revolución, era un izquierdista inevitablemente en ese momento, ¿no? Sus trabajos los primeros trabajos de cine los hace con Egeling, que trabajaron juntos y fueron muy cercanos, muy amigos, y terminan inclusive creando una institución que se llama Artistas Radicales en el mismo Zúrich. Lo que es interesante de este señor es que él sostenía que su película, Ritmo 21, era la primera película abstracta que había sido creada. En cambio, parece que eso no es cierto, que hubo 2 italianos futuristas que habían adelantado el tipo de película abstracta que para nosotros hoy en día
cuando veamos dos o tres de las pocas imágenes que quedan, vamos a considerar como medio extrañas. Hizo también grabados en madera y dibujos, y lo que es interesante es que él contrastaba, él empieza a trabajar con conceptos musicales de contrapunto, con conceptos de contrastantes de blanco y negro, o con colores contrastantes como el blanco y el negro. Y les voy a leer lo que dice, lo podemos leer todos, el último párrafo. Concibo el cine como una forma de arte moderno particularmente interesante para el sentido de la visión elemental, ¿no? La pintura tiene sus propios problemas peculiares y sensaciones específicas, al igual que la película, pero también hay problemas en los que se borra la línea divisoria o en lo que ambos se infringen entre sí. Pero el cine puede cumplir ciertas promesas hechas por las artes antiguas, en cuya realización la pintura y el cine se vuelven vecinos cercanos y trabajan juntos. Esta es una teoría de él, que siente que él terminó amalgamando cine y pintura. Este es su amigo con el que trabajó, y algunas de sus obras. Viking Egeling tiene este tipo de imagen, la del centro, que es obviamente de gran influencia cubista y futurista, y la lateral, que es obviamente una alusión musical, y la litografía de la izquierda abajo, que es una imagen más bien geométrica, ¿verdad? Y hay un retrato de él que le hizo Modigliani, que es un coetáneo de la época. Influenciado por la música, él decide que va a captar, que va a amalgamar, que va a incluir música y pintura con la oscuridad, con la luz, siempre contraste, formas orgánicas, formas geométricas, y empieza a tratar de utilizar el contrapunto como si él fuera un músico. Hizo arte figurativo, hizo arte abstracto, hizo un lenguaje visual, creó un lenguaje visual abstracto, y todo tenía como un sotofondo, como una base política. Él no va a rechazar totalmente la pintura moderna o contemporánea. Él va a incluir parte de eso es un autorretrato. Lo que les decía antes es que, como nosotros ya conocemos muchos artistas cubistas, quizás, nos va a parecer quizás un poco obvia el arte, la pintura, la creación de este artista alemán, porque aunque se termina nacionalizando estadounidense y no pudo volver a Alemania, vivió la guerra, como dijimos, vivió la guerra y fue herido, y cuando le dieron de alta es cuando volvió. Esto es una obra donde usa distintos tipos de lápiz, color, wash, es sobre papel, y la hizo incluso sobre un plato de un catálogo de decoración, un plato literalmente. O sea que estaban ya transgrediendo inclusive el formato, tratando de buscar novedades en la expresividad, ¿no? Un rostro y una expresión que él fija, nos guste o no nos guste, con pocas líneas, y lo distorsiona de una forma grotesca, como en un juego que es totalmente óptico, ¿no? Adelante, hay espacio adelante. Y aquí tenemos dos imágenes, dos retratos, dos trabajos. Uno está en el Centro Pompidou, el de la derecha está en el Museo de Arte Moderno el MoMA de Nueva York, y le gustaron mucho los dibujos de Cézanne. Él se inspiró según todos los artistas del momento. Él tomó de las fuentes que existían y pinta esos dos retratos. Fíjense ustedes que aquí hay una cierta figuración en la imagen de la izquierda, con las dos figuras verticales abajo que parecieran aludir a seres humanos, ¿no? Pero es totalmente geométrico. En cambio, fíjense cómo la de la derecha es mucho más orgánica, es una abstracción de otro tipo, no es
cubista. Aquí hay un autorretrato propio de él, hizo varios y pintó una serie de... lo hacía en las horas del crepúsculo, en la tarde, sin iluminación artificial. Él decía que había que pintar cuando los colores no eran distinguibles o fueran indistinguibles, porque en este momento, acuérdense que los dadaístas tienen mucho que ver con el azar, o sea, tenían que como tomar inspiración de lo que sucedía en el momento, de momentos de sueños o de situaciones extrañas. Eso era lo que ellos privilegiaban. Hizo esto con Harp. A la derecha tienen una obra de Harp, que es un collage de unos cuadrados dispuestos según las leyes siempre del azar. Y eso lo inspira a él y se pone a hacer estos autorretratos, una serie larga. Él se producía un trance autohipnótico, o sea, por lo menos no estaba con la bebida del absinthe de los Van Gogh, del hermano de Van Gogh, de Gauguin, ¿no? que se estimulaban con ese licor fortísimo. Y aquí pareciera que no subentraba tanto una droga, pero yo lo dudo mucho. Estoy seguro de que esta época estaba llena de todo tipo de estímulos para poder entrar en esta expresividad tan distinta, ¿no? Esta es otra serie. Entonces hay una serie que es la de los autorretratos, como el que estamos viendo a la izquierda, donde efectivamente los colores no se ven puros, salvo el azul quizá, sino que tienen que ser indistingibles, y ahora empieza a trabajar con el blanco y el negro. Entonces iba mucho más allá de cualquier tipo de objetos o de imágenes reconocibles. Era una especie de juego de nuevo con la tinta sobre el papel blanco, una especie de gestualidad libre, absolutamente personal y probablemente para nosotros hoy en día arbitraria, pero este señor se dedicó al juego de todo lo que tenía que ver con la idea de equilibrio entre blanco y negro, casi siempre desde esta época, que es más o menos en el 20, hasta la cinematografía que vamos a explorar ahorita. Él encuentra una inspiración, esto es importante, con un artista italiano músico que se llama Ferruccio Busoni, que tenía una especie de grupo intelectual que se reunía en una fuente frente a la estación de tren de Zúrich. O sea que eran todos unas personas muy libres, muy independientes, muy hippies, diríamos nosotros hoy en día, unos locos de carretera, podría decir alguien también. Se reunían en una fuente en la estación, frente a la estación central de Zúrich, y él, como era partidario de la música experimental, le dice a este señor, a Busoni, que él no sabe cómo resolver ciertos problemas, y Busoni le dice que se estudie los preludios de Bach y las fugas de Bach, y como Richter también tocaba el piano, exploró esas piezas tal como le había recomendado Busoni, y dice que para él eso fue una revelación, y lo cito: él sube y baja, fuerte y débil, un movimiento y un contramovimiento. Utilicé el papel como un instrumento musical. Este afán que él tenía por la simplificación de las formas y por la abstracción, además con esa obsesión que él tenía entre positivo y negativo, van a reflejarse posteriormente en sus experimentos cinematográficos. Publicó una revista importante que se llamaba Forma G, para compartir todas sus teorías sobre la moda, el cine, se metió hasta con la moda, el diseño, y la revista fue coeditada por este ruso, otro artista muy reconocido en la época, el Lissitzky, y un artista de la Bauhaus que se llamaba Werner Graf. Entonces se convierte en una de las revistas más
más conocidas para la época en Europa, y con otras, la de Holanda, la de Hungría, pero quiero concentrarme en Richter. Y se convierte en un punto de referencia vital para todo lo cultural que estaba sucediendo en la Centro Europa referente al modernismo. El modernismo, acuérdense que inicia con el impresionismo y va a tener todo tipo de vertientes posteriores. Publica un manifiesto, un concepto de él que llama Manifiesto del Cine Absoluto. Dice que el cine no necesita público sino artistas. Ahí expone su visión del ritmo cinematográfico, del cine experimental, y en la lucha con los contrapuntos experimenta casi textualmente con las cabezas que habíamos comentado antes. ¿Se acuerdan? Que terminan siendo unas manchas negras y blancas que nadie puede ni siquiera reconocer allí una cabeza. Entonces él dice que las relaciones de luz tienen un carácter tanto cualitativo como cuantitativo. Grado de luminosidad, proporciones. El cine comunica auténticamente las relaciones de tensión y de contraste de la luz. Estaba obsesionado con lo del contrapunto, con la musicalidad, con la luz. Y aquí vemos de nuevo dos imágenes bien distintas, una como de tendencia cubista y la de la derecha formas orgánicas que pareciera muy distinta a la de disculpen, que quiero poner esto aquí. Esto es interesantísimo. Esto se llama Victoria en el Este, Stalingrado. Es la primera victoria de los rusos sobre los nazis. Entonces él decidió, como había sido declarado un artista degenerado por Alemania, no pudiendo volver a Alemania por ser judío, había guardado una cantidad de recortes de periódicos y los incorporó a un pergamino, también de nuevo al azar, pero él va a decir que las formas blancas, las grises, las negras y las rojas son los nazis, y las que son orgánicas eran los defensores rusos de Stalingrado. Es largo, tiene 16 pies de largo, y hay varias él los califica como proclamas de inhumanidad. De nuevo, es una visión sumamente personal, abstracta, suya propia, que decide ver en estas imágenes pues tanto las fuerzas soviéticas como las fuerzas rusas. Él dice que quería saber qué decía. Aquí había vivido en Rusia 3 años durante el rodaje de la película Metal, que se perdió también. Y aunque estaba muy alienado por el momento ese, que era el del estalinismo, simpatizaba muchísimo ¿con quién? Pues con los extraordinarios artistas de la época ruso. Y entonces él compara, a diferencia de Guernica, dice este crítico que copié, a diferencia de Guernica, con el que a menudo se le compara, el pergamino de Richter, con sus orígenes en el dinamismo cinematográfico, trata de mostrar más bien la historia en movimiento, y a la vez nos está remitiendo a las antiguas civilizaciones con el que usaban el pergamino. Entonces coexiste lo contemporáneo con la antigüedad. Y ahora vamos a ver simplemente su obra, para que vean lo distinta que puede ser. Esto se llama Sobre una pierna, la tengo 2 veces porque me equivoqué y la copié 2 veces. Esto se llama Ni manos ni pies, y es un collage. Aquí hay otro collage a la derecha, aquí está trabajando con unas líneas sobre un periódico. Son todo tipo de experimentos que el dadaísmo propició y que pueden ser hechos también con trozos de madera, como en este caso, ¿no? Fíjense cómo hay siempre como una especie de burla, como una ironía con respecto a todo lo establecido. De nuevo tenemos aquí un collage, pero de piezas de madera, y otra obra sobre periódico.
En cambio, aquí hay de nuevo lo que hemos hablado de su obsesión con el blanco y el negro, con el contrapunto, con los contrastes, y sin embargo, contemporáneamente, porque esta obra que dice sin fecha, después la vi con una serie de otras obras que eran más o menos también del 73. Acuérdense que él va a morir en el 76. Orgánicas, juega para adelante, juega para atrás, esto es otro tipo de abstracción. Aquí está la misma que les había dicho, de nuevo collage, sobrepuestas piezas de cartón, de madera a veces. Aquí hay una especie de composición abstracta de tipo de acuarela. Y aquí entramos en el cortometraje donde el ritmo 21, donde él dice que los objetos son como personas que siguen sus propias leyes. Y entonces hay sombreros voladores, tazas de té, barbas, aparecen, desaparecen y se mueven al revés, hacia atrás. Usa planos con truco, con superposiciones, hace con la cámara rápida ciertas tomas y también hace para que se estrellen algunos objetos contra el suelo, pero después muestra agua, pero en vez de mostrarla en proyección, como que si se estuviera echando hacia atrás, pues vuelve hacia la manguera. Esto no es tan importante. Y esta es una película que se llama Sueños que el dinero puede comprar, y es una película muy extraña porque son los sueños de 7 personajes, entre ellos Fernand Léger, Calder, Duchamp, Max Ernst, Man Ray y él mismo, que trata de explorar la fantasía, el deseo, es una película onírica, es suave, pero en el último episodio, que es el del sueño de Richter, hay un hombre que se sienta en una mesa de cartas y el otro personaje se le opone y le dice, porque el otro hombre es azul, ¿quién quiere sentarse con un hombre azul? Para que ustedes traten de ver junto conmigo la fantasía extraordinaria, el mundo interno es increíble que había en este señor. Él dice, ¿quién se quiere sentar en una mesa con un hombre azul? Le pregunta el hombre azul. Entonces se supone que esto se refería al hecho de los temas de la persecución nazi de los judíos, del rechazo a estos artistas modernistas, del éxodo que impuso la guerra a tantas personas, tantos artistas de Europa que tuvieron que irse para Estados Unidos. Y Richter, cuando comenta la película, dice, mis viejos amigos de nuestra querida pero afligida Europa, Calder, Duchamp, Max Ernst y Man Ray, la cooperación de 2 americanos, de 2 franceses y 2 alemanes en el entonces Centro Cultural del Mundo Libre, con una nostalgia y con un peso en el alma espantoso, obviamente. Y aquí hay otra película que hizo una sonata, pero que es un film 8x8, que está dividida en 8 movimientos y que hace referencia a un tablero de ajedrez. El tablero de ajedrez parece ser que era absolutamente fundamental en toda esta época para los dadaístas. Aparecen en la película Duchamp, Ernst y Tanning, una mujer, y otros. Todos los surrealistas ya habían subentrado el surrealismo, ya el dadaísmo estaba siendo desplazado, pero el ajedrez había sido utilizado como metáfora desde Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll hasta Freud. Entonces, por el hecho de la relación simbólica del ajedrez con la vida, es un juego de riesgo, de habilidad, de transformación. ¿Por qué? Porque un peón se puede convertir en una reina. Entonces, todas esas posibilidades, aquí en la película de Richter anterior, los objetos se comportan como personas y las cosas que parecen fijas empiezan a cambiar de forma. Él termina diciendo que cree haber abierto una serie de nuevos caminos en el uso del sonido con la imagen,
Comienzo la película con una ráfaga de música romántica de clavicordio. Después que el público se asiente y se relaje, empiezan los cambios. Secuencias enteras solo con efectos de sonido. Discurso tartamudo interrumpido. Entonces, esta es la exposición de Richter. Rosa, podemos pasar ahora a Man Ray, por favor. Man Ray se parece en poco, son amigos, entre otras cosas. Ya puedes pasar a la primera imagen, por favor, Rosa. 90 al 76. Richter nació en el 88, o sea que eran... Tú tienes el control. Mira. Gracias. Ajá. Este es otro judío, nace en Filadelfia y va a morir en París. Fue un artista que se va para París al final porque él dice que Nueva York no puede ser, en Nueva York no se puede vivir. Ya lo van a ver. Trabajó en muchos medios, ¿no? Tuvo que trabajar en revistas como ilustrador y fue conocido sobre todo como fotógrafo, aunque él se consideraba pintor. No quiso nunca que se supiera nada sobre su vida y le negó, debe haber tenido algún tipo de complejo atávico, ¿no? con sus antepasados, quién sabe, pero siempre dijo que él se llamaba Man Ray, que fue un nombre que él mismo se bautizó, que se adscribió a sí mismo. Trabajaban con el papá en una sastrería y de hecho los historiadores de arte han sostenido que su patchwork se deriva de esa época, jovencito, cuando trabajaba en el taller del papá con su hermano y lo consideran como el primer artista judío de vanguardia, pero tenemos también a Man Ray, a Richter, así que y son coetáneos. Buscó trabajo como pintor, asistía a clases nocturnas de pintura. Déjenme ver si aquí hay algo más que me interese sacar a flote. Él trabaja con el areógrafo, por primera vez se está usando ese método de pintura y sobre papel fotográfico. Entonces va a haber una innovación en lo que este hombre, este artista Man Ray, va a aportar a nivel experimental y a nivel vanguardista, sin duda. Fíjense que dice que Dada no puede vivir en Nueva York. Toda Nueva York es Dada y no tolera un rival. Y por eso se va para París, donde va a vivir hasta el 40. Y ante la imposibilidad de vender su obra, que ya la vamos a ver, se termina metiendo, sea fotógrafo, no tuvo más remedio. Trabajó como grabador, trabaja con una agencia de publicidad, tiene una pintura de influencia netamente cubista que va a cambiar, y disculpen la pausa, pero tenía él no puede ser encasillado y tiene mucho humor, tiene una sensibilidad muy versátil, muy ágil, muy variable, diría yo. Entre pinturas y fotografía tiene películas, objetos, collage, obra gráfica, dibujos, diseño publicitario, igual que Richter, fíjense, también moda. Como pionero del Dada y del surrealismo, la aproximación de Man Ray se caracteriza por lo irracional. Todo el dadaísmo se caracteriza, es una palabra que he debido utilizar antes, por lo irracional. Es la irracionalidad, es el contraste, es la burla, es la ironía, es el absurdo, es el absurdo.
de lo que es, ellos descubren a raíz de la guerra, del espanto que tiene que haber sido la Primera Guerra Mundial, un rechazo tal a lo que ha sido la violencia y el momento de ello, que llegan a esa solución de buscar en los contrastes y en el absurdo y en lo irreal la sensibilidad artística, ¿no? Muere en París. Aquí está con Salvador Dalí, esta foto me gustó. Fíjense los dos con los ojos pelados. Y aquí está su firma, que es muy linda. Y empezamos con la obra de Man Ray. A la izquierda vemos, fíjense que eso parece, leí en alguna parte que esos dos objetos redondos eran como las tapas de teléfono. Le hace salir como una especie de antenas y a una figura que pareciera como una caricatura de algún animal, ¿verdad? Pero utiliza las notas musicales abajo y una mano, la huella de una mano. En cambio, a la derecha hay como una especie de alusión al aparato cineasta, ¿no? A un aparato cinematográfico del cine. Aquí está él en una foto, esto es un autorretrato, pero en foto. Fíjense los objetos que tiene una soga al cuello, como si se fuera a ahorcar, tiene un yesquero, tiene un reloj, en el vaso tiene un embudo y tiene una especie de juguete, de pistola de juguete en la mano. Entonces, aquí hay otro autorretrato de él tomándose una foto, y lo que tiene en el espejo detrás de su persona es la imagen de un desnudo de mujer. Entonces fíjense cómo cambia el lenguaje visual, ¿verdad? Esto se llama primer paseo. Váyanse ustedes a saber. Hay una especie de vaca que tiene una urbe, pero está parada en una posición. Hay dos niñitos jugando, hay una persona atrás que grita, hay un señor con un sombrero de copa. Y es una parodia de Matisse. Una parodia de Matisse, a eso iba. Y hay una obra de él que creo que la reproduje, que es de Matisse. Esto es una obra que está en el Museo Reina Sofía. Ahora hay como una tridimensionalidad aquí, ¿verdad? No es tan plano como algunas imágenes del cubismo. Y aquí retrata al gran Stieglitz, que ya hablamos de él, que es el esposo de Georgia O'Keeffe, y habíamos hablado de él hace 2 semanas. Fue uno de los grandes propulsores, o los que una persona que proyectó en su galería todo el movimiento artístico prácticamente de quien tuviera algún nexo con los Estados Unidos. Aquí tenemos 2 imágenes que nos recuerdan muchísimas obras que hemos visto, cesarianas, de cualquiera de los cubistas. Cambia radicalmente esta especie de paisaje de lo que él llama sierras como título. Y aquí sí hay un plano. Fíjense que aquí está todo absolutamente plano, que no es el caso en esta imagen, ¿verdad? Que también es una creación que nos recuerda al cubismo y la abstracción, pero que no tiene este aplanado total bidimensional, como si estuvieran flotando, dice el texto que copié en la superficie del lienzo. Y nos pone a nosotros, nos está pintando a la altura de nuestra vista, ¿no? Y este curador Doman es la pura simplicidad de su diseño, combinada con la abrumadora frontalidad sugerida por los elementos planos en el fondo, lo que nos permite considerar la bandeja negra como uno de los pasos más críticos, un estilo más abstracto en Man Ray. Acá adelante hay 2 puestos, Mariana. Hola. Y aquí vamos entonces a una cosa muchísimo más, una acuarela mucho más suave, mucho más armónica, mucho más figurativa, si queremos, porque algo podemos medio
vislumbrar en este paisaje de un primer plano. Hay un árbol, hay montañas, pareciera haber un cuerpo de agua también y algunas edificaciones. Esto es obviamente una otra alusión a las señoritas de Aviñón de Picasso, ¿no? Presenta 3 desnudos de forma absolutamente plana y fíjense la variedad de estilos que estamos viendo en este señor. Voy a echar para atrás un momento simplemente para revisar esto, ¿no? Volvemos a ver las imágenes para ubicarnos en este sitio. Esto te recuerda a Rousseau, el color del verde, los colores fauvistas. Y aquí hay otra imagen de 5 figuras que estuvo precedida por muchos dibujos preliminares, habían varios, no los copié. Son brillantes, son coloridas, hay una sola que tiene una especie tiene la cara totalmente tapada y están colocadas en posiciones opuestas, ¿no? La comparación no es coincidencia porque él vio unas mujeres desnudas bañándose a la orilla de un río en un viaje que él hizo, y entonces esto es uno de sus recuerdos, pues, que traduce en esta imagen que si acabábamos de ver esta, quizás hubiésemos pensado que tenía más que ver con esto que con un recuerdo onírico de él. Aquí hay formas más orgánicas, no tan geométricas, aunque por supuesto que hay geometría en ambas, pero hay mucho más movimiento. Esta obra se llama El Paseo o Promenade y es una de las pocas composiciones, según este crítico, que concibió durante su periodo en Nueva York, porque él salió huyendo desde Nueva York. Y se pinta después del Armory Show. Acuérdense que hemos hablado del Armory Show, que era una exposición extraordinaria que se realizaba en Estados Unidos y se había inspirado en muchos conceptos europeos. Entonces aquí él está desarrollando su propia concepción de la pintura plana en dos dimensiones, en 2 planos iba a decir. Aquí vemos otros 2 ejemplos, ¿no? Mucho más coloridos, más afables, más gentiles, más amigables, podríamos decir, los colores estridentes, los de la imagen de la izquierda, pero muy armónicos me parece la suavidad de la obra de la derecha. Aquí vuelve entonces a algo muchísimo más rígido, más expresionista, el uso de la línea negra, tanto en esta obra como en esta. Aquí el contorno, que ustedes saben que el expresionismo usó mucho recalcar el contorno de las formas, ¿no? Y esto se llama silueta, pero, o sea, hicieron de todo tipo de experimentos y probaron todo tipo de tendencias e innovaron con todo tipo de nuevas imágenes. Esta de la Avenida Sin Cuerda me recuerda a lo que acabamos de ver de la batalla de Stalingrado, en alguna manera, ¿no? Porque también él va a dejar que caigan unos pedazos de formas que él había cortado. Él acababa de ver algo en un circo, en un espectáculo de vaudeville, y entonces cortó unos pedazos de papel como en formas que correspondieran a los movimientos de los bailarines, y los tiró en el suelo para que formaran una composición, un formato, una imagen abstracta, otra lo que te era más, ¿no? Pero maravilloso, o sea, la fantasía, la espontaneidad de estos artistas es extraordinaria. Hay un bailarín en la cuerda floja, que es el acróbata, y que fue un tema que le gustó mucho a todos los artistas de esta época, el tema del circo, el tema de la cuerda floja. Entonces vamos a leer la parte inferior, ahora sí pueden leer para que no se distraigan. Les había dicho a los que llegaron temprano que trataran de no leer, porque entonces uno se pierde un poquito la hilación, pero estamos en democracia, por lo menos en este espacio. Me puse a trabajar sobre el lienzo, extendiendo grandes áreas de color puro en la forma de los espacios que habían quedado fuera de los dibujos originales. Le había hecho unos dibujos, unos collages, unos pedazos de collage.
No se hizo ningún intento por establecer una armonía de color. Era rojo contra azul, púrpura contra amarillo, verde contra naranja, con un efecto de máximo contraste. El color se aplicó con precisión, pero generosamente. De hecho, el stock de colores se agotó. Al terminar, escribí la leyenda en la parte inferior del lienzo. De hecho, ustedes pueden ver que ahí está. La bailarina de cuerda se acompaña con su sombra. Puro dadaísmo, ¿verdad? Aquí tenemos, anticipa el hecho, ¿se acuerdan que el surrealismo va a usar mucho el maniquí? Y él lo utiliza en esta obra. Aquí vemos el tren blindado en acción de Severini, que es un futurista italiano, y siempre con respecto a la máquina, ¿no? Dos lenguajes muy distintos para tratarlo. Ambos están tratando el tema de la máquina, pero Man Ray analiza esto de una forma, supuestamente, les confieso que no entiendo bien cuál es la ironía, si alguien del público puede aportar, me encantaría oír una opinión, Rafael. ¿Qué cosa? ¿La ironía de qué? Bueno, que aquí dice que la forma de Man Ray de tratar la máquina, en la imagen de la derecha, es irónica, que lo hace irónicamente y lo contrapone a lo que está haciendo Severini, que yo no le veo ni siquiera correlación a las dos obras. Sí, bueno, porque las dos están dentro del contexto de esa fascinación por la máquina. Exacto. Que bueno, es evidente en el caso de los futuristas, que quisieron reproducir el dinamismo de la máquina en pintura, y Man Ray, ya a la altura de lo que está haciendo Man Ray, ha pasado bastante tiempo. Bastante tiempo, entonces, sí. Como una reinterpretación un poco más irónica, ciertamente. Gracias, Rafa. Sí. Aquí estamos en tu área y en la de Lucía, con los collages, y realmente, imagínense lo que hizo. Él los montó en un soporte para que giraran, o sea que es como un inicio del arte óptico, increíble. El movimiento, los hizo que se movieran con esta estructura donde los colocó, y entonces eso producía pues unos efectos ópticos particulares e impresionantes. Los collages de colores vivos no fueron bien recibidos por los coleccionistas de vanguardia, que preferían la paleta más neutra, más tenue del cubismo. Y aquí hay simplemente otros collages, tengo una imagen que lo recoge todo, pero para que vean que distinto a lo que hemos visto antes, ¿verdad? Completamente otro tipo de colorido, otro tipo de forma definida, contornos absolutamente no difusos y muy simpáticos. Aquí los tienen todos juntos en una sola lámina. Y Man Ray también así hizo cosas como esta, el Marqués de Sade, del lado izquierdo del 36, y ilusiones ópticas, con esta carrera de bicicletas abajo. Aquí hay dos imágenes que nos recuerdan a un arlequín, ¿verdad? El de la derecha, Los buenos tiempos se llama, y Una noche en San Juan. Esto nos recuerda a quién, a ver. Al belga, Magritte. Exacto. Una mesa de billar que se... Ay, sí. El lío Magritte antes que yo. Muy bien, los dos, están 20 puntos. Entonces hay unas nubes de color, esta mesa de billar que se adelanta hacia el espacio, ¿no? En diagonal. Y esta es una de las obras más reproducidas de Man Ray, se llama Los amantes, y se ha tratado como si fuera el símbolo prácticamente del surrealismo, por el uso de estas formas como orgánicas. Fíjense que abajo hay como una zona más rocosa, unos árboles, algún tipo de follaje pareciera haber allí, y el tema es curioso, pues estas nubes, este lienzo mide 2,5 metros de largo y más de 1 metro de alto, y necesitó 2 años para culminarlo. Es una de las obras de Man Ray más reproducidas y más conocidas. Esto se llama, este dúo del pez con la mujer desnuda, y
puesto al de al lado, que fíjense que hay toda una perspectiva con esos cubos consistentes, ¿no? Aquí hay una especie de mirada hacia la lontananza, y no sé, una mano con el sol en la mano y una figura que parece un recorte de periódico. Estos se llaman gemelos ambos. Invierno. Da la impresión que lo que está es parodiando a todo el mundo. Toda la historia de la pintura moderna. Todo el modernismo, exactamente. Se bebió en la fuente, fue lo que dije al principio. Aquí hay una especie de un instituto donde él tendía a ir. Miren lo que hace con las ecuaciones de Shakespeare. Esto es la 12ª noche. Esto es Julio César. Esto es A buen fin no hay mal principio. Estos son los títulos, perdón. No es que esto es, sino que él titula toda esta serie que él va a llamar Ecuación de Shakespeare, como la 12ª noche, como el Julio César, como buen fin no hay mal principio. Son 3 variantes de la misma, una sobre una especie de escultura. Esto se llama Las alegres comadres de Windsor, son la obra parodiando la obra de Shakespeare, a su gusto la de la derecha, la de la izquierda, y el clavicémbalo de Diderot o el mercader de Venecia, la de la derecha. Aquí tiene a Macbeth, el Rey Lear. Se inspira en toda la temática shakespeariana. Miren a Romeo y Julieta del lado derecho y Hamlet solito en esta forma triangular. Esto es Mucho ruido y pocas nueces, y Medida por medida. Bueno, nos queda todavía un ratico para entrar a Homer. Este es Man Ray, aunque se ve muy distinto a sus primeras imágenes. Su esposa Julieta vuelven a París, ¿no? Después de que pasan de Nueva York, van a Hollywood. Y esto representa, aquí está el retrato en sí, a la izquierda, una mujer con cola de caballo, que era súper moderno. Estamos hablando de pleno años 50, que se usaba muchísimo, ¿no? El recogerse el pelo, la cola de caballo es típica de esa época. Y en la derecha tiene imagen con 2 caras. Vamos a ver si aquí bueno, simplemente dice que esto recuerda a la imagen que vimos antes, que creo que la puse después, la de la mujer, o la coloqué aquí, pero había otra que habíamos visto que también se parecía. Y siempre hay una especie de acercamiento a lo musical, ¿no? Aquí hay un arpa. Y empieza a realizar fotografías, todas en relación con el dadaísmo. Este fue el primer desnudo fotográfico del artista. Como pueden ver, la imagen del cuello, del seno hacia abajo, la imagen es una foto. Y la sátira a los cánones estéticos la combina con una crítica, como si hubiese una vieja hoja de parra en ambas. Fíjense que aquí están de cabeza 2 desnudos femeninos dentro de la mano, y que es una alusión a lo que había sido la hoja de parra que instituyó la Iglesia Católica en casi todos los desnudos en un momento dado. ¿Cómo se podría decir? Hicieron una arbitrariedad espantosa tocando las pinturas ya hechas por grandes genios como Masaccio, como Miguel Ángel, poniéndole lienzos, colocando lienzos o hojas de parra censurándolas, exactamente. Este es un ready-made que nos recuerda a Duchamp.
Este señor pues hizo todo lo que se llama el enigma de Isadora Ducasse, y con Duchamp hizo este objeto dadaísta, que es una máquina de coser envuelta en un lienzo, ¿no? Pero el lienzo no es cualquier lienzo, es una manta militar. Son unas máquinas de coser dentro de una especie de cobija militar, y cita, el título procede de un poeta francés, de una cita del libro de este poeta Ducasse, que dice: hermoso como el encuentro casual en una mesa de disección de una máquina de coser y un paraguas. Son estas maravillosas fantasías que la realizan con total y absoluto seriedad, esfuerzo, convicción. El objeto original se creó y se desmontó después de tomar la fotografía. Man Ray no reveló el enigma que había bajo el fieltro, y él pretendía que eso fuera un acertijo. Aquí hay una mesa, una plancha llena de tachuelas, de clavos, contrastando, pues, porque la plancha es algo que se desliza suavemente, y con esto pues quedaría absolutamente inutilizada cualquier pieza que fuera a... Una plancha para rasgar. Exacto. El objeto estuvo en una exposición y se desaparece al final de la exposición, o sea que alguien se lo llevó. Aquí está con la foto de estos amigos. Miren la mirada tan incisiva y tan fuerte y tan directa de Man Ray, ¿verdad? Él inventa una técnica que fue totalmente accidental, parece el descubrimiento, que él llama fotograma de sombra o fotograma simplemente, que es conocido como fotografía sin cámara, o sea, simplemente usa un papel sensible y termina haciendo variantes de eso hasta llegar a lo que él llamó rayograma o rayógrafo, y exploró esa técnica por más de 40 años y creó otras obras importantes, dos portafolios, uno llamado Campos Deliciosos y el otro Electricidad. Muchas de sus obras pertenecen al campo de la fotografía, pero trabajó en pintura, escritura, cine, y hizo varias cortometrajes de vanguardia junto con Duchamp y Leger. Aquí pueden ver uno de los primeros rayogramas de Man Ray, en lo que el objeto lo colocaba directamente sobre un papel fotosensible y después lo exponía a la luz. Y para crear esta imagen, ustedes ven las dos manos, ¿verdad? Sí. Ven todas las dos manos y en papel, y luego repitió el mismo procedimiento con un par de cabezas, la suya y la de su amante, Kiki, y le dieron la oportunidad de estar en contacto directo con su propia obra, o sea, él intervenía como fotógrafo, obviamente, y utilizando objetos inanimados para crear las primeras imágenes. Esto es una cosa divertidísima. Imagínense ustedes que esta pieza él la inventó, la creó para que fuera como una especie de testigo silencioso de su obra, que lo veía mientras pintaba. Y él decidió que el pintor necesita un público, así que enganchó la foto de un ojo en el brazo oscilante para crear la ilusión de que era observado mientras pintaba. En la segunda versión sustituye el ojo de la fotógrafa, su antiguo amante, después que ella lo dejó y se casara con un egipcio. Entonces él quería atacar a la amante Lee Miller, rompiéndola en las obras que había protagonizado ella, y por eso la segunda versión iba acompañada de las siguientes instrucciones. Esto me hizo reír. Recorta el ojo de una fotografía de alguien que ha sido amado pero que ya no se ve. Fijar el ojo al péndulo de un metrónomo y regular el peso para adaptarlo al tempo deseado. Seguir hasta el límite de la resistencia con un martillo bien dirigido. Intentar destruir el conjunto de un solo golpe. Más tarde se reconstruyó y lo rebautizó como objeto indestructible. Objeto indestructible fue el nuevo nombre. Antes era objeto a destruir y ahora era el objeto indestructible.
en el violín de Agro, con Kiki de modelo, una fotografía, utiliza una postura que nosotros vimos aquí en la primera, los que estábamos en la primera conferencia. No sé si alguien se acuerda teníamos aquella espalda desnuda preciosa nadie recuerda de quién era, y le añade estas dos, como era aficionado a la música igual que Richter, le coloca la fotografía de estas dos imágenes. Ya vamos a terminar. Esto es un contraste, esta fotografía de un óvalo, de una máscara, y del óvalo de Kiki. Creo que es Kiki, sí. Otra de sus amantes que ya comentamos. Lleva un título que hace referencia, negra y blanca, tanto al proceso de la fotografía en blanco y negro como al color de la piel. Y lo que es interesante es que lo coloca uno en vertical y el otro en horizontal, entonces hay un contraste, hay todo ese juego de imágenes. Esta es una mujer con pelo largo al revés, y este es un fotograma de la película. Te muestra lo que lo mucho que le interesaba la narrativa, pero fíjense que ella está viendo hacia arriba, que no sabemos a qué es lo que está viendo. Los ojos están llenos de rímel y uno se pregunta un poco qué está pasando, fue creada para impactar, pues obviamente, y esta la crea después de la ruptura con Lee Miller, la del objeto indestructible. Creó varias obras en un intento de romper con la venganza, y esta era ella, pues esta era Lee. Y se acaba Man Ray y nos vamos para Hopper. Rosa. Bueno, este es quizás el artista más icónico, más admirado, más reproducido, quizás hasta más querido de esta época del arte estadounidense, ¿no? Nace en el 82 y muere en el 67, o sea que vivió, es estadounidense, me recolocaron. Su profesor de escuela fue William Mary Chase, que no sé si recuerdan, el pintor de las banderas impresionistas, el pintor de escenas de París. Y este señor va a ser quizás el artista que trata con mayor desolación interna lo que es el paisaje urbano del hombre neoyorquino moderno, de la ciudad, el aislamiento, la soledad, la alienación del trabajo. Acuérdense que él va a empezar a pintar, él va a trabajar muchísimo con luz y sombra, eso le va a interesar mucho. Ya vamos a ver su obra, que todos ustedes conocen, probablemente 1, 2 o 4 o 10 o 20 imágenes. Pintó muchísimo. Él estuvo en París y en España mientras estaba en boga el fauvismo, el cubismo, el arte abstracto, pero le gustaron más, fíjense qué interesante, Goya, se fascinó con Goya, Pizarro, Manet, Monet, Sisley, Courbet, Daumier y Toulouse-Lautrec. O sea, no se interesó tanto en toda la vanguardia del cubismo, ni del futurismo, ni del dadaísmo, sino en el primer momento del modernismo, los primeros momentos. Vuelve a Estados Unidos y se quita de encima. Les voy a enseñar primero que todo su trabajo en París, porque ya allí hay un aire impresionante ahí coloqué 3 de las obras más emblemáticas porque están en el texto, las busqué y las coloqué allí. Tuvo una retrospectiva, él fue muy amargado porque tuvo que dedicarse a la ilustración y él lo que quería era ser pintor, pero por fin en algún momento lo logra afianzarse y consigue. Esto es interesante, lo de Hopper es un realismo absoluto, no se puede
decir que tiene tendencia, y es único, es un lenguaje único. Déjenme entrar un momentico aquí. No. Él quería pintar más e ilustrar menos, y por fin lo logra, pero no quiero que vean esto todavía. Quiero ver a París primero, ya va, y después echo para atrás. Porque lo primero que lo que me impactó cuando descubro las primeras obras de Hopper, que no habría visto una, pero no las conocía. ¿Qué estoy haciendo mal? Estoy buscando las imágenes de París. ¿Tienes que hacerlo tú, Rosa, o puedo yo? Aquí está. Fíjense ustedes estas primeras pinturas de 1907, era una pintura de Notre Dame. Díganme que ustedes no sienten allí un absoluto vacío y un silencio total. Fíjense en esta calle también curva, en uno de los muelles del Sena. Otra imagen del Puente de las Artes, con el Sena y los barcos Bateau Rouge abajo. Hay ya en esta obra menos conocida de Hopper, ¿verdad?, como una especie de desolación, de vacío, de soledad, de estaticidad, como que si se hubiera congelado el tiempo, el aire. Vamos a volver a esta un momentico. Fíjense qué interesante. Aquí ya está presente porque él se contaminó inevitablemente de todo el interés por la luz de los impresionistas. Voy a echar para atrás para que volvamos a ver esta obra, que poco reproducida, entonces me pareció interesante iniciar a Hopper con estas imágenes. Otra vista del Sena, y esto es del Valle del Sena desde otro ángulo, por supuesto, que también confiere como cierta estaticidad, como cierta inmovilidad, como una atmósfera congelada. Fíjense qué interesante esta escalera. De nuevo, hay como ya un inicio de lo que va a ser. Él era un hombre introvertido, tímido, se casa con una mujer todo lo contrario, que lo ayudó muchísimo, y es quien dona toda su obra al final de su vida. Ella muere 10 años después que él, y tuvo tiempo de entregar la obra de Hopper al Whitney. Aquí hay unas imágenes de París, del típico café, con una joven, una pareja tomando un aperitivo. Son poco reproducidas. Esta sí la he visto más reproducida. Noche azul. Y me voy hacia atrás para volver a los dibujos a los grabados. Déjenme ver si tengo algo antes. Esto es del 99. Acuérdense que Hopper nace en el 82, o sea que está joven, y hace un estudio de una mujer sentada y un estudio de un varón desnudo. Dos imágenes de mujeres a la usanza de la moda de la época, los trajes, y quiero volver a los retratos y a decirles algo más sobre este señor. Él viaja a París en el 6, y allí ya dijimos de cuál es cuál va a ser su influencia y cuáles son los artistas que le van a gustar, ¿no? Y dijimos que lo que más le va a interesar a Hopper es los juegos de luz y sombra y los interiores. Entonces a él le va a gustar muchísimo también Bonnard, que es el que cultivó de los impresionistas los sitios, una casa, un balcón, un cuarto, pero su tema va a ser la soledad, ¿no? Ese es el tema central de este señor. Y
pero cuando vuelve a Estados Unidos se olvida de todas esas nostalgias que vivió allá en Europa, porque viajó y fue a España, como les dije, que es donde, pero que vio a Goya en el Louvre. Entonces lo que les dije, lo que les había dicho era que él esto es importante, sentimiento en el espectador de alejamiento de los temas y del ambiente en el que está fuertemente inmersa la persona, la figura, la escena. Una esmerada composición geométrica, y algo que leí que me pareció muy interesante, parece que Hopper pone generalmente, y lo vamos a constatar ahorita, una horizontal como para alejar al espectador de lo que vamos a ver. Entonces, o un riel de tren, ya lo vamos a revisar. La escena parece casi siempre desierta, en sus cuadros casi nunca encontramos más de una figura humana. Cuando hay más de una figura humana, lo que está destacando es la alienación del ser humano y la imposibilidad de la comunicación entre dos personas. O sea, a ese punto era este señor, bueno, completamente impactado por lo que era la comunicación y la vida cotidiana de los seres humanos. Algunos de los ejemplos son Nighthawks. Nighthawks es el más famoso de todos, ya lo vamos a ver en grande, que es ese cafetín en la madrugada en Nueva York, donde hay todo un juego de luces, donde hay una absoluta conciencia de lo que es esas horas de la noche. En algún momento todos hemos vivido entrar a algún sitio totalmente solo. Y también en el despacho de una ciudad pequeña, que es un cuadro extrañísimo, de un oficinista sentado frente para variar, en unas ventanas que parece más bien un porche eso, ¿no? Pero aquí es donde se casa, en el 23, se produce un avance, se casa con esta Josephine, y ya les dije que eran distintísimos. Ella era chiquita, él era alto, ella era abierta, él era introvertido, ella era muy expresiva, y ella fue la que lo ayuda a proyectarse. Fíjense que logró en el 27, pues, o sea, ya tiene que edad del 82 al 27, bastante, ¿no? Por fin vende una pintura en $1,500 y eso le permitió comprar un carro. Él se había amargado mucho porque no lograba dejar la ilustración como manera de sustento. Y pintó, creo que voy a ir a las imágenes. Aquí está un primer autorretrato del 3, un segundo autorretrato también de la misma época, pero de un estilo distinto, ¿verdad? Esto es como más, aquí más bien la espátula es lo que salta a la vista como técnica. Esto es más real, y esto es una imagen de su mamá, la madre del artista, y una imagen de sí mismo, otro autorretrato que no se sabe si está fechado entre el 25 y el 30 por la esposa, no se sabe en qué momento. Si no lo sabe ella, ha debido ser difícil de identificar, y nunca la retrató, pero esta es una de las pocas imágenes de retratos al óleo que hizo de su señora Josephine. Ya esto lo vimos, y vamos a ver los grabados, que ya son, fíjense, a partir del 20, ¿no? Aquí hay la primera línea horizontal en un grabado. No estamos viendo todavía el óleo, pero tenemos en un primer plano dos animales, dos vacas o dos toros, o un toro y una vaca. Y hay una sensación efectivamente de que nosotros estamos en otro lugar, que no pertenecemos a esa dimensión. Un grabado sobre un bote. Fue un tema que le interesó porque él fue mucho a Cape Cod, pero mucho más adelante, cuando logró tener algo de dinero. Los trenes lo fascinaron, los barcos también. Y aquí hay una curiosa imagen de un tren pasando sobre un puente y unas mujeres desnudas que
el agua debe estar un poco más abajo, no se sabe qué están haciendo allí a vista del público que va a pasar en el tren. 2 personas solitarias en un vagón de tren, otras 2 completamente ajenas una a la otra. Ya empieza la temática de, fíjense ustedes, este enfoque tan interesante, ¿no? Como un escorzo casi de arriba hacia abajo, de una visión que nos retrata la soledad de una calle y la figura humana caminando hacia algún evento propio. Aquí hay una pareja besándose al lado de 2 señores jugando y un mesonero sonriente. Aquí vamos a ver ya la temática empieza, ¿no? La mujer va a ser un objeto de interés en todas las posibles situaciones en la obra a óleo de Hopper. Pero ya aquí en este grabado vemos la estaticidad, lo doméstico de esta persona que mira por la ventana. Aquí hay otra escena de otra mujer también mirando por la ventana, que va a ser un elemento repetitivo en su obra, y en una situación completamente anónima e inocua, ¿no? En algún momento se encuentra una mujer, quizás no desnuda o quizás sí desnuda, sobre su cama viendo por la ventana. Y esta es una de las ilustraciones, no me quise detener en las ilustraciones, pero que él realizó pues como trabajo publicitario. Ya vimos a París y nos vamos a la obra más propiamente neoyorquina del señor. Bueno, primero el tren, la horizontalidad de la que hablamos ya está en el campo de trigo como en el montículo donde van los rieles del tren. Fíjense aquí otra, esta se llama Railroad Sunset, puesta de sol. Hay una torre que se alza sobre las colinas, esta torre un poco, ¿qué diríamos? Como inhóspita casi, ¿verdad? Una imagen fuerte. Desde su infancia había estado fascinado por los trenes y después de casarse con Josefina, la pareja se embarca en un primer viaje transcontinental en tren y van a viajar desde Colorado hasta New México. El año en que pintó la escena habían ido de Nueva York a Charleston, Carolina del Sur, Massachusetts y Maine, y en Maine es donde va a terminar pintando en algún momento cuando tiene por fin algo de ingreso. Pero en lugar de representar los lugares que visitan, él lo que presenta es un paisaje solitario, el paisaje existente entre esos parajes, y pintó la escena como siempre la pinta cuando vuelve a su estudio en Nueva York. Y entonces se fusiona la realidad que había vivido con sus recuerdos, con detalles muchas veces añadidos. De nuevo la horizontalidad que nos separa de esta escena de la estación. Y aquí está muy reproducida esta imagen, no es que sea muy proporcionada esta construcción arquitectónicamente hablando, pero es una casa que está cerca de unos rieles de tren, y de nuevo el tren pareciera ser como un indicio de nuevo de alejar al espectador de la obra. Aquí hay un puerto. Este es su gusto por los barcos, tanto de vela como este vapor. Y ahora vamos a ver lo que tanto le gustó de la costa este norteamericana o estadounidense. Aquí había toda una explicación, creo que está aquí, que dice que él crea esa torre contra el cielo, con luces y sombras. Fíjense que hay sombras en el césped del lado izquierdo y del lado derecho debajo de la casa, pero que hace muy erguido el faro, como simbolizando, según este crítico, una resistencia a someterse al cambio o a la naturaleza.
Sin embargo, estos son momentos para él placenteros, porque él disfrutaba de la vida lejos de Nueva York. Nueva York de alguna forma fue su gran inspiración, y la soledad de Nueva York, la alienación que puede sentir un ser humano en Nueva York ante aquella extraordinaria estructura arquitectónica de esa ciudad en todas las calles. Entonces vamos a ver primero estas imágenes. Esto me extrañó mucho, ni siquiera lo iba a incluir, porque no parecen pinturas de Hopper. Miren qué interesante. Se interesó por este tipo de costa rocosa con colores tierra. Los amalgamé 2 o 3 en una sola imagen, porque es una obra que si nos las ponen enfrente en un examen y nos preguntan de quién es, jamás diríamos que eran de Hopper, ¿verdad? Aquí ya llegamos de nuevo a una acuarela, la playa de Gloucester. Y esta es una de las otras pocas imágenes que pintó de su esposa, que dibujaba también, era también artista. Pero quiero llegar a las escenas de la ciudad. Pero como estas son menos conocidas, me pareció importante reflejarlas en la... Miren qué interesante esta obra de esta casa con esta soledad, ¿verdad? Que de alguna manera quienes hemos viajado a Estados Unidos en algún momento, nos es familiar, ¿verdad? No sé si tienen la misma sensación, pero de alguna forma estas imágenes, quizás esta no tanto porque es completamente aislada, pero fíjense cómo él está insistiendo en una imagen de alienación. Esta es interesante porque esta es una pared, esto es las 7 de la mañana, se llama, una tienda y un bosquecito al lado, y fíjense el trabajo de la luz de Hopper, que es extraordinaria. Y aquí estas 2 personas que él dice que eran de origen alemán, o de origen nórdico, europeo, por la estructura de la mandíbula de ambas personas, que el animal parece haber sentido algo de que lo estimula, que lo alerta, y inevitablemente la sensación de el aislamiento de esta pareja en esa gran casa. Finlandeses, que él decía que era. Esto es una ciudad en México, que de nuevo vamos a verla aquí, simplemente vamos a apreciar lo visual, porque estoy tratando de terminar la conferencia a las 6 y no vamos a poder ver a Georgia O'Keeffe, pero Nadie captó el aislamiento del individuo en la ciudad moderna como Hopper. Sus imágenes y figuras en entornos urbanos, que lo escribí yo, van mucho más allá de su papel como paisajes urbanos modernos, exponiendo los entresijos de la experiencia humana, los intrínculos, los rincones de la experiencia humana. Esto no lo escribí yo. El realismo, más evocadora de la vida entre las 2 guerras, proporciona un mínimo de acción, despojando todo de movilidad, impulsando la sensación de una estaticidad, de algo congelado, diría yo. Como hay como una obra, y hay mucho de psicología, por supuesto. Aquí hay una mujer en su toalla, sentada completamente anónima, en un gesto absolutamente insignificante. Aquí hay otra figura vista desde un ángulo interesante, porque es como que si el fotógrafo estuviera de otro edificio desde arriba. La cama, que está arreglando una casa que alquila apartamentos. Esta señorita desnuda en un momento de aparente depresión, diría yo, sentada en un resto de la sábana en el piso y como cavilando sobre su propia existencia. Aquí hay una un poquito menos triste, porque está haciendo un acto doméstico, pero está trabajando con una máquina de coser,
Y fíjense cómo ya hay el interés de la luz presente, vamos a verlo aquí, ¿no? En la pared de la luz que entra desde afuera. Vamos a ver las figuras de la mujer, siempre generalmente dentro de una habitación. En los nocturnos hay todo un estudio de la luz de la calle, de los faroles y de la luz interna de los apartamentos. Esta señora sentada en Brooklyn, en un cuarto, viendo, o sea, otro tipo de elegancia, quizás un poquito más, el florero, la mesita, la mecedora, pero siempre sola y cavilando hacia adelante. Miren, esta es una de las obras más reproducidas. Ella está con un libro en la mano, sentada, sola, ensimismada en el cuarto. Estos son las 11 de la mañana, porque está tratando de emular, de proyectar la luz de la calle que entra, la luz de la claridad. Hay muchos desnudos en su obra, muy recatados, por cierto. No es el interés primordial de Hopper, el desnudo femenino. Lo utiliza porque muchas veces en la habitación la mujer está efectivamente desnuda, o saliendo de la ducha o cambiándose para dormir. Esta es, fíjense ustedes, la alienación entre dos personas. Ella está de brazos cruzados viendo hacia el vacío, y el hombre está abajo con la cabeza en la almohada, como en una situación de rechazo de parte de ambos. De nuevo la horizontalidad. Esto es un motel. Miren el carro afuera y la mujer viendo al fotógrafo. En cambio, en este hotel, esta señora está obviamente esperando a alguien o esperando un medio de transporte. Desolado completamente el espacio. Esto lo titula Sunlight, luz de sol en una cafetería. La joven está ensimismada viendo sus manos, y este señor está fumando, viendo hacia afuera. No hay conexión ninguna, aunque son obviamente dos personas distintas en una cafetería, pero no hay contacto ni siquiera visual. Esto es una oficina neoyorquina que quizás nos es difícil concebir, porque es como muy está en la calle prácticamente, ¿verdad? El pollo de la ventana. Esto es en Cape Cod, que es el sitio donde les dije que él logró ir a vacacionar y a trabajar en su otra mujer sola. Esto es agosto en la ciudad, en una ciudad todavía no accesible, quiero decir. Arquitectónicamente había una interacción humana con la estructura. En cambio, esto es mediodía, y el estudio de la luz que cae sobre esta construcción tan americana, ¿verdad? Con estos techos a dos aguas y las ventanas que se suben y se bajan con un cuadrado de vidrio. Otra imagen de una señora en la puerta, en la portada, en el portón, en la entrada de un edificio. Y estas personas, todas, cada una consigo misma, en un tren, en un vagón de tren de la época. Otra más. Y aquí vienen las obras icónicas. Ya dijimos lo de la iluminación. Nada más evidente de ese interés en los cuadros nocturnos. Le interesan las luces fluorescentes, brillantes, que se derraman sobre las calles, que si no estarían oscuras. Y les da cierto misterio a la obra de Hopper, ¿no? Hay muchas posibilidades de voyerismo en esas estructuras
de los edificios de Nueva York, porque están las ventanas muy cerca, muy encima de las otras, y cada uno está como en su preocupación privada, ni siquiera se dan cuenta de que están siendo observados. Aquí hay una interacción, por lo menos entre este joven que está mirando directamente, pareciera, o está interactuando directamente con la señorita que está enfrente en este restaurante de Nueva York. Esta es una de las obras más comentadas creo que se llama, ella está mirando fijamente en uno de esos sitios, de esos drugstores de la época, esos automats se llaman en inglés, y afuera hay una hilera de lámparas fuera del local, ¿no? Ella fue la modelo, fue la esposa, pero la hizo más joven, ya en ese momento tenía 44 años la esposa, y el estado de ánimo de la mujer, como casi todos los cuadros de Hopper, es ambiguo, es como no puedes definir del todo si está triste, si está contenta, si está deprimida, si está llorando, si está... En este caso, esta persona se ha quitado un guante, entonces puede indicar, según el que estudia la obra, que está distraída o que tiene prisa y que nada más tiene un momento para tomarse lo que se está tomando, pero como el plato está vacío, parece que ya tiene rato sentada allí. El hecho de que el platico de la cafetería que está vacío, aunque tiene la taza la está tomando. Esta se llama Chop Suey, es una de las obras más conocidas, igual que la de Automat. Y esta llevan sombreros de la época de los años 20, pareciera como una especie de la misma persona, y lo que está es interesado en los efectos de luz sobre los personajes. De hecho, tenemos la espalda de esta figura a mitad en sombra y de la otra igualmente, ¿no? Y esta es la obra quizás más reproducida de Hopper, la que comentamos al principio, donde creo que casi que podemos sentir el clima de la noche, el clima, un cierto, algo obviamente desolador y congelado, aunque estas dos personas han entrado a tomarse algo caliente probablemente, pero hay como un momento de recogimiento ante una inhóspita ciudad afuera. Sí, los cuadros de estos noctámbulos anónimos parecen tan separados como estamos alejados nosotros de la imagen. Ha sido reproducido, es un ícono de la cultura estadounidense porque se ha hecho popular en cajas de galletas, en libros, en portadas de cuadernos, etc. Este es otro momento, pero aquí hay una interacción en aquella pareja y esta mujer está haciendo como algún tipo de actividad manual que denota algo más de movimiento y de vida, ¿verdad? Los dos comensales charlan entre ellos, pero la cajera y la camarera están ensimismadas en su trabajo. Esta es otra de las obras más conocidas de Hopper. Aquí fíjense que el señor que atiende la gasolina está vestido con chaleco y corbata, cosa que era muy usual en esa época. La gente se vestía de una forma mucho más convencional. Vemos una carretera rural en la nada, en un sitio aislado completamente, y es muy interesante, se llama gas, de gasolina, ¿no? Y es muy interesante en la luz de ese momento que pareciera ser como el final de la tarde, ¿verdad? El tipo de iluminación de Hopper es absolutamente extraordinario. Aquí dice su solitario empleado al atardecer, como que refleja una sensación de dramatismo, ¿no? Pero lo que él quería hacer era transcribir lo más cercano que él había sentido ante la naturaleza, ante una imagen, ante
ante un viaje, de la realidad americana, de lo que estaba sucediendo en Estados Unidos. Esta es otra de sus obras icónicas. Hay 3 tipos de luz: la que viene de la calle, la que está la lámpara del escritorio del jefe, esta debe ser su secretaria que está buscando algo, y hay un reflejo, no sé si lo pueden ver aquí, muy claro. Aquí hay un tipo de luz, aquí hay otro tipo de luz, y esta es otra fuente de luz acá arriba. Lámpara de techo, lámpara de escritorio, un farol en la ventana. La mujer detrás de ella en la esquina revela la tenue sombra que proyecta bajo la débil luz de la lámpara del techo. O sea, detrás de ella, su cuerpo nos está enseñando, fíjense cómo rompe esta luminosidad, ¿no? Sino ella está tapando la mitad, como sucede de hecho en la vida real, y que este hombre esto se supone que son él y la esposa en un hotel, en una entrada de hotel completamente anónima, si queremos, no tiene nada de interesante, y que acentúa pues la soledad de esos viajes solitarios. Se llama Hotel Lobby, y de nuevo usa la luz, hay líneas muy rígidas, y el punto de vista elevado y teatral del cuadro se debe a la ficción, se dice, de este cuadro, de que él tenía por el teatro, ¿no? Y ya vamos a ver esto. Esto es una habitación en Nueva York, que de nuevo esta señora él está viendo su periódico, ella está en otra cosa. La soledad del ser humano. Esto es aquí hay una imagen muy ilustrativa. ¿Se acuerdan de la otra imagen que vimos, en donde el hombre tenía la cabeza como metida en la almohada? O sea, y aquí se ve que han tenido algún tipo de relación, probablemente sexual, pero que hay como una especie de total desánimo de parte de esta figura masculina viendo el piso. Esta es la ciudad, el American Village. Ya son las 18:05, así que vamos a ir terminando. Georgia O'Keeffe se me volvió a quedar en el tintero, y lo que quiero es que vean las imágenes de la ciudad desoladora. Esta imagen de este hombre sentado en una acera como de madera frente a unos comercios. Esta es la que les decía que está muy reproducida. Se llama Oficina, o en una pequeña ciudad, y es muy rara, ¿verdad? Porque una oficina sin vidrio, aparentemente al aire libre, está viendo un edificio, la parte de arriba, la terraza, el techo del edificio de enfrente, con todas las chimeneas. Aquí copié que es una escena que podría haber tenido lugar en cualquier ciudad estadounidense, que su objetivo era intentar dar la sensación de un interior de oficina aislado y solitario, pero elevado en el aire, con el mobiliario de oficina que tiene un significado muy definido para mí. Él lo alienaba todo lo que tenía que ver con la vida estática dentro de la ciudad, aunque fuera una ciudad pequeña como en ese caso. Aquí se llama un hotel al lado de la estación de tren, de los rieles del tren, que los pueden ver allí a través y es realmente casi que te provoca salir corriendo de ese cuarto, ¿verdad? Aquí tenemos una monja y otra figura que van caminando con el viento de la calle de Nueva York, un puente, y ciertas imágenes de edificios. Aquí, por ejemplo, hay leí lo que un crítico comentaba sobre esta estructura, el hecho de cada ventana parece casi un elemento renacentista, esta repetición del rectángulo, ¿verdad?, de las estructuras arquitectónicas del Renacimiento. Establece una convicción de ritmos y repeticiones sutiles. Las ventanas son rectángulos dentro de rectángulos perforados. De nuevo, otra cosa fantasmagórica, otra imagen que te lleva a una sensación de abandono, de desolación.
Aquí se repite el uso del rectángulo, pero por lo menos hay un hotel en un primer plano más interesante y más la parte de los techos de algún edificio frente a un enorme edificio lateral, un rascacielos probablemente. Y aquí en cambio hay como algo más apacible, ¿verdad? Triste también, algo nostálgico de algo, de algún momento, hay solamente una figura en la ventana, está todo este bosque y el atardecer que está cayendo. Miren lo que pintaba, de repente una esquina de una calle con una farmacia. Esta es una imagen también sumamente reproducida donde dicen que el único elemento más alegre es el indicio de la barbería, ese símbolo de la barbería americana. Y el cuadro refleja su profundo interés por estar a solas con sus pensamientos. Es una escena ambigua, ya que se omiten detalles clave como las señales de tráfico, así que podría ser una barbería en cualquier parte de los Estados Unidos, y que lo único que nos da un indicio de vida es ese cilindro que indica que allí había una barbería. Esta es otra barbería, fíjense en el mismo cilindro en el lado izquierdo superior del cuadro, donde donde el barbero está tratando a un cliente y la señorita está llevando los libros o leyendo. Y aquí están los teatros. Este fue un elemento que lo fascinó, igual que los trenes, igual que los barcos, igual que las calles y los edificios solitarios. ¿Perdón? Sí. Hay un semáforo aquí y ahí es la entrada al subway, como decían ustedes. Unas imágenes de dos artistas en el teatro, otro teatro en una esquina. Este es un show burlesco, desnudo, de los pocos que... Y miren esta esta sensación de total y absoluto. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué adjetivo le ponemos a esto? ¿O qué sustantivo? ¿Qué dijiste, Edgardo? Solitario, una sensación de soledad absoluta y de melancolía. Aquí tenemos, después de esto, podemos ver a la joven que lleva a las personas a sentarse en sus asientos en el cinematógrafo, en el cine, y completamente metida en sus pensamientos, con un trabajo que debe ser obstinante. Y aquí tenemos otra de las muy reproducidas imágenes que se llama Dos en el patio del teatro, y una señora en primer plano leyendo. Fíjense ustedes, otra imagen de la primera fila de un teatro, otra imagen de probablemente un cine en este caso, y termino creo con esta imagen que no me pegaba en ninguna parte, la dejé de última, como personas al sol, cada uno metido en su silla, en su cosa. Parece un exactamente. Bueno, concluyo entonces. Quedamos. Entonces finalizamos con esta imagen de Hopper, y les agradezco a todos que hayan participado en esta conferencia. Muchas gracias. Congrats.